Hoy nos sumergimos en uno de los mitos fundacionales más famosos de toda la historia, una leyenda que está, literalmente, en el corazón de un imperio. Para entender el ascenso de uno de los imperios más grandes que el mundo ha conocido, tenemos que irnos al principio de todo, a su increíble historia de origen. Pues sí, todo arranca con una historia de traición, de ambición desmedida y de dos niños gemelos a los que básicamente abandonan para que mueran. Y aquí, claro, entramos en la parte más icónica, la imagen que todo el mundo conoce, la historia de estos dos bebés y de su salvadora, que fue de todo menos convencional. La leyenda cuenta que la vida de los gemelos se salvó gracias a una cadena de sucesos casi milagrosos. Primero, tras el decreto del rey, los sirvientes, en lugar de arrojarlos al río, los dejan en la orilla de un Tíber que venía muy crecido. Cuando las aguas bajan, la cuna queda ahí, varada. Y finalmente, el llanto de los bebés atrae a una loba que en vez de atacarlos, se los lleva a su cueva y los amamanta. Increíble. Pero, a ver, ¿por qué abandonaron a estos bebés? ¿Qué había detrás de todo esto? Pues la respuesta, como suele ocurrir, está en una disputa familiar de las que hacen época. Para entenderlo, tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo, a la ciudad de Alba Longa. La fundó Ascanio, el hijo del famoso héroe Eneas. Durante más de 400 años, una misma dinastía gobernó la ciudad, hasta que le llegó el turno a Numitor. Y fue justo en ese momento cuando su propio hermano, Amulio, decidió que el trono debía ser para él. Y Amulio, para asegurarse de que nadie le quitara el trono, no se anduvo con chiquitas. No solo desterró a su hermano Numitor, sino que mandó asesinar a sus hijos varones. Para cortar de raíz cualquier posible amenaza futura, obligó a su sobrina Rea Silvia a convertirse en virgen vestal, un sacerdocio que la obligaba a un voto de castidad para toda la vida. Pero claro, aquí es donde el destino, o los dioses, deciden intervenir. A pesar de todo, Rea Silvia se queda embarazada, y ella, muy astutamente, afirmó que el padre no era otro que el dios de la guerra Marte. Los historiadores antiguos, como Tito Livio, sugieren que esto pudo ser una forma de protegerse a sí misma y a sus hijos, porque el castigo por romper su voto era terrible, ser enterrada viva. Bueno, ¿y qué pasa con los gemelos? Pues crecen, criados por un pastor, y como es de esperar, llega el día en que vuelven para reclamar lo que es suyo, y de paso, fundar una nueva ciudad. Y lo consiguen, ¿eh? Su misión de venganza es un éxito total. Derrocan a Mulio y restauran a su abuelo Numitor como el rey legítimo de Alba Longa. Pero justo cuando parece que todo va a acabar bien, surge un nuevo conflicto, esta vez entre los propios hermanos. El problema era decidir quién de los dos iba a gobernar la nueva ciudad. Para resolverlo, recurren a los dioses, a un augurio, observando el vuelo de las aves. Remo, desde el monte Aventino, es el primero en ver 6 buitres, pero poco después, Rómulo, desde el Palatino, ve 12, y ahí estalla la discusión. ¿Quién tenía razón? ¿El que los vio primero o el que vio más cantidad? La discusión, como se pueden imaginar, se vuelve cada vez más agria, hasta que termina en tragedia. En medio de la pelea, Rómulo mata a su hermano Remo, y sobre esa sangre funda la ciudad de Roma, convirtiéndose en su primer rey, en el año 753 a.C. Vale, hasta aquí la leyenda, que es increíble, desde luego. Pero, ¿cuánto de esto es real? ¿Qué nos dicen los historiadores de la época y la ciencia moderna sobre todo esto? Vamos a empezar por el elemento más fantástico de todos, la loba. Porque existe una teoría alternativa muy interesante y que viene nada menos que de un historiador romano. Resulta que la clave de todo este misterio, o de este posible malentendido histórico, podría estar en el doble significado de una sola palabra en latín, lupa. Fijaos, el propio Tito Livio sugirió que la loba podría haber sido, en realidad, la esposa del pastor que los encontró, una mujer llamada Larencia. Al parecer, entre los pastores le tenían puesto el apodo de lupa por su vida impura, que era un eufemismo para decir que era prostituta. Esta explicación, claro, le quita el milagro, pero le da bastante lógica al asunto. Y es que hasta el símbolo por excelencia de Roma, la famosa loba capitolina de bronce, tiene sus propios secretos. Durante siglos se creyó que era una obra etrusca antiquísima, pero los análisis más recientes apuntan a que es muy probable que sea una creación medieval. Su estilo, tan rígido, no encaja con el arte romano. Y el detalle definitivo es que las figuritas de los gemelos se añadieron en el siglo XV. Todo esto nos lleva a una pregunta clave. Si había tantas dudas, incluso entre los propios romanos, ¿por qué esta leyenda tuvo tantísima fuerza y por qué se la tomaron tan en serio? Bueno, pues hay que entender que historiadores como Livio no se veían a sí mismos como simples cuentacuentos. Eran investigadores serios que intentaban reconstruir un pasado muy, muy lejano. De hecho, se esforzaban por diferenciar su trabajo del de los poetas y decían basarse en documentos antiguos y crónicas para armar sus relatos.
Y aquí viene algo que quizás sorprenda a más de uno. Muchas de estas historias tan romanas, en realidad, tienen unas raíces griegas muy profundas. La conexión con Eneas, por ejemplo, vincula a Roma directamente con la guerra de Troya. Y el propio lugar de la fundación, el Palatino, ya aparecía en la mitología griega como un asentamiento anterior. O sea que vemos una mezcla de culturas desde el minuto 1. Al final, la leyenda de Rómulo y Remo es mucho más que una simple historia. Nos obliga a preguntarnos dónde está la frontera entre el mito y la historia, y nos hace reflexionar sobre los relatos que contamos sobre nuestros propios orígenes y cómo esas historias, sean ciertas o no, terminan dándonos forma.